Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Terra Crítica, el programa de los miércoles que en Geopoder, como bien saben, lo dedicamos a la actualidad nacional. En España no se habla de otra cosa, se habla del caso de Begoña Gómez. En la última hora es que el juez que está llevando el caso ha pedido que declare como testigo el propio presidente del gobierno. Él ha dicho que va a contestar por escrito. En fin, todas estas noticias que ustedes están escuchando en los medios de comunicación. Pero hoy queremos hablar no solamente de este caso, que es el último, sino de todo lo que ha ocurrido en todos estos años de democracia, y lo digo entre comillas, en este país que es España. Desde el año 78 hasta la actualidad, desde que se crea el Estado de partidos hasta la actualidad, lo que hemos podido comprobar es que la corrupción pues forma parte del sistema y que sin ella, como bien decía Antonio García Trevijano, pues este sistema, este régimen no podría funcionar. Lo vamos a desarrollar con nuestros dos invitados habituales. Empiezo con José Papí. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de algo que no empieza con Begoña, que empieza en la noche de los tiempos del régimen del 78. Así que si tuviéramos que hacer un programa para cubrir todo lo que ha pasado desde que empezó este régimen, pues necesitaríamos 10 horas de programa. Pero vamos a intentar sintetizarlo, sobre todo las causas profundas, ¿no?, de la corrupción en el Estado de partidos en este programa de Terra Crítica de esta semana. Así que encantado de estar con vosotros. Y saludamos también a Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar un miércoles más con vosotros. Bueno, pues lo decía yo al inicio del programa, vamos a hablar evidentemente del último, del caso de Begoña, pero es que esto viene de muy atrás, Pedro. La corrupción es algo que evidentemente ha estado desde el inicio de los tiempos de este régimen del 78, de este estado de partidos, pero es verdad que ha empezado a asomar poquito a poco la cabecita y cada vez es pues más habitual escuchar en España hablar de corrupción, ¿no? Algo que quizás al comienzo de este régimen, allá pues por los 80 o así, se hablaba menos, ¿no? A comienzos de los 80, a finales de los 70, y luego, bueno, pues ya con el Partido Socialista, después con el Partido Popular, empezaron a aparecer casos que se hicieron más populares y ahora, cuando alguien sale a la calle, micrófono en mano y pregunta por corrupción, pues prácticamente la totalidad de la gente que te vaya a contestar te va a decir que España es un país muy corrupto. Bueno, para hacer una breve descripción de lo que ha sido la corrupción en estos últimos 40 años, podríamos citar a modo vamos a decir, de cuadro descriptivo de lo que ha sido este régimen, citando pues desde finales ya de los 80, principios de los 90, el caso de fondos reservados. Luego el caso de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, que tenía un despacho oficial para hacer sus negocios dentro de las instituciones andaluzas. El caso de Luis Roldán, con todo lo que supuso el manejo a su vez también de fondos reservados, en los tratos con ETA y toda esa cuestión. El caso Naseiro, que ya se nos había olvidado, que fue un tesorero del PP también, que estuvo involucrado al poco de ascender a Aznar al poder. También estuvo sentado en el banquillo por todas estas cuestiones. El caso celebérrimo también de las viviendas de protección oficial o de las cooperativas de UGT, en las famosas PSV, que hubo un desfalco de miles de millones. El caso Malaya, también el caso de los ERE de Andalucía, por supuesto, que están ahora mismo en el punto de mira después de absolver a todos los condenados como han sido Griñano o Chávez. El caso Nos de Urdangarín y la Infanta y todos los que estaban alrededor. El caso Bárcenas, el caso Pujol, el caso Gürtel, el fraude de los cursos de formación también de Andalucía. En fin, todo esto es macrocasos que son nada más, seguro, a nuestro juicio, que la punta del iceberg de todo lo que esconden estos 40 años, estos más de 40 años de corrupción de este régimen. No sé si puede mostrar, Xavi, el informe que he mandado de Abreu, que es un informe que describe la corrupción política en España del año 2000 a 2020, donde identifica más de 3.791 casos de corrupción. Y donde se concentran, esa es la gráfica donde más se han concentrado, ¿no?, que han sido en las comunidades que más se han concentrado, que han sido en Andalucía, en Valencia y en Galicia.
Y lo que hemos visto, pues que este estado de partidos está además organizado con estas autonomías, lo que ha servido es para multiplicar la corrupción allí donde se han dado estas instituciones autónomas, autonómicas, que han servido precisamente para multiplicar la corrupción por 17, que es en el estado en el que estamos. Todos estos casos que he descrito ahora, o que he citado, mejor dicho, pues tienen como colofón el caso actual que estamos viviendo diariamente en las noticias, que es la investigación de la mujer del presidente del gobierno, nada menos que ya creo que le han imputado 2 delitos más. Eran en primer lugar corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y ahora quieren imputarle también apropiación indebida, y el otro tipo penal ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero es una señora que hacía negocios en la propia sede del gobierno con su marido presente, una persona que no tiene licenciatura siquiera, y le hacen una cátedra en la universidad pública ad hoc para dirigirla, en la que se pone a dar contratos o a facilitar contratos millonarios a todos los empresarios con los que ha tenido relación a través de esas cátedras o esos másteres o todas relaciones de tipo académico, donde ella ha sido insertada precisamente por ser mujer del presidente del gobierno. Y este es precisamente el estado sistémico y de corrupción absoluta en el que está España, y todavía algunos se sorprenden de que no dimitan o de que todavía permanezcan en el poder. La cuestión es que precisamente no dimiten porque el pueblo español no tiene moral ninguna. No es que los políticos dimitan por tener vergüenza torera, porque si fuera por ellos, como pasa, se quedarían toda la vida. No dimiten porque saben que los ciudadanos, o los súbditos, mejor dicho, no tienen vergüenza ni moral ninguna, y por eso permiten que sigan en el poder y que sigan en la política los años que hagan falta. Como por ejemplo, acordaros, José, Xavi, el besamanos que le hicieron a Pujol después de la comisión de investigación, cómo fueron pasando todos de uno en uno besándole la mano al Kaiser. Por cierto, hablando de Pujol, Pedro, yo recuerdo aquella frase, no recuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero que se agitaban en el árbol y caían todas las nueces, ¿no? Algo así creo que vino a decir. El nido. Si se mueve mucho la rama, caerá el nido. Cae el nido, algo así. Yo sé que era una frase similar. Una frase al puro estilo mafioso, que dice además públicamente, porque no tiene ninguna vergüenza, sabe que están todos en el ajo, en la corrupción total junto con él. Y bueno, ese es el escenario dantesco que describo de manera simplemente citando los titulares, por decirlo de algún modo, y que alguno cree a estas alturas que la solución a esto es votar un partido que desde dentro, financiado por el Estado, acabe con ellos. Acordaros el escenario que se encuentra José María Aznar, infinitamente mejor que el que tenemos en la actualidad, no solo desde el punto de vista de la unidad de España, sino de la corrupción, en el punto en el que se encontraba, que nos parecía en aquella época un escándalo, y ahora ya es abismal la diferencia, y no hizo absolutamente nada. Acordaros de que iba a sacar los papeles del CSIC, todo lo que prometió que iba a hacer, y no solo eso, sino que además indultó, por ejemplo, a Barrio Nuevo y a Vera. Es decir, ese es el escenario en el que está España ya en la actualidad, no, ya viene arrastrando desde hace generaciones, y que ya estamos en el cenit cercano a un estado bolivariano. No un estado totalitario, pero sí a un estado bolivariano que ha arruinado completamente a la clase media y a la clase trabajadora, y que viven únicamente como en la antigua URSS. Los que son los correligionarios del partido son los que viven la vida en España. Y es que la corrupción, pues ya lo decimos, es sistémica, José, y fíjate, yo creo que fue en un chat interno, creo que no lo llegamos a decir en público, pero estuvimos comentando una noticia que me llamó la atención al hilo del nuevo Partido Salvador, ¿no?, que nos han presentado ahora para acabar con la corrupción y para acabar con el desastre que tenemos sobre la mesa. Me estoy refiriendo evidentemente a Se acabó la fiesta del Bíceps. Por cierto, hicimos un programa sobre él que lo podéis ver en nuestro canal de Geopoder, fue el primero de Terra Crítica. Y José, pues nada más llegar a tocar un poquito de poder, este señor ya se ofrecía a hacer un gran pacto con Vox y con el Partido Popular para que no llegara Sánchez al poder o a donde fuera, o para frenar a Sánchez. No sé exactamente en qué términos, ¿no? Pero dejando a un lado la cuestión casi folclórica, ¿no?, de unámonos las derechas contra el malvado Sánchez,
aquí lo que vemos es que este señor, nada más llegar, se ha olvidado de que el PP era corrupto, de que el partido Vox también ha pues, mandado a freír espárragos todos sus principios, y ahora lo que quiere es una unión, ¿no?, entre ellos para poder seguir pues, sobre las alfombras, ¿no?, que son muy bonitas, muy cómodas y se vive muy bien dentro de las instituciones. Así es, querido Xavi, querido Pedro. En fin, yo creo que habéis señalado algo muy importante, que al final la corrupción es el reflejo de la corrupción moral que hay en la sociedad española, ¿no? No hay estudio que no acabe más o menos calculando que el 10% del PIB español se tira por el retrete todos los santos años, entre sobreprecios que pagan las administraciones, duplicaciones de competencias entre administraciones, fondos reservados que no deberían ser reservados y que no se dedican a la seguridad o a la defensa. Y al final ese 10% del PIB de España que se tira en el retrete hay que igualarlo con ese 10-15% del PIB de España que tiran los españoles por el retrete con el absentismo falso. Eso es algo también muy importante de destacar, de que la propia COE, la CEPIME, pues han calculado que en torno a 165.000 millones de euros es lo que se pierde cada año con el absentismo de los españoles. Yo entiendo que vamos a decir la mitad de eso será verdad, pero la otra mitad yo no me lo creo. Entonces, al final, lo que acaba ocurriendo es que, en efecto, la corrupción moral del pueblo español está reflejada en la corrupción de sus gobernantes, como no podría ser de otra forma, ¿no? Y al final, habéis aludido a algo que es increíble, ¿no? Y no es tan increíble cuando uno entiende esto, que es que en cualquier país, yo lo he comentado varias veces, en cualquier país de la Unión Europea que no sea España, e incluyo a Rumanía, a Bulgaria y a todos los sitios que os puedan sonar raros, abro y cierro comillas, el gobierno hubiera dimitido el pleno por presión popular en el mismo momento que se anunciara la imputación de la esposa de un presidente del gobierno. Pero vamos, es que no hubiera tardado ni un minuto. Pero es que, claro, en otros países también hubiera pasado si se hubiera pactado con separatistas de cualquier modo y forma, o si se hubieran conculcado los derechos ciudadanos, salvo en Alemania, que más o menos pudieron portarse igual de mal que se portaron en España durante el denominado lío pandémico, ¿no? Y al final lo que pasa es que las tragaderas del pueblo español son infinitas, a la espera siempre de un salvador, ¿no?, de un héroe que aparezca, que sea el caudillo que te lleve sobre todo a no trabajar, pero a que te vaya muy bien gracias a ayudas y a privilegios. Pues claro, al final lo que me gusta mucho de lo que ha dicho Pedro es que, claro, hemos puesto el foco tantos años en decir, claro, es que hay una corrupción en el régimen, pero esa corrupción en el régimen solo puede existir si hay corrupción en la nación española, y es que la nación española tiene la corrupción dentro. Y aparte, la nación española sonríe y choca la mano a gente que se sabe que es corrupta, porque en ese momento todavía no les ha caído el chorreo encima, y todo el mundo sabía lo que pasaba con el rey Juan Carlos, todo el mundo sabía lo que pasaba con muchos políticos, pero bueno, como todavía no se han desatado las hostilidades, yo voy dando las manos y me voy llevando bien con la gente, ¿no? Y yo, como primera intervención, quería dejarlo aquí, simplemente abundar en ese criterio tan maravilloso que habéis hecho al principio de subrayar tanto arriba como abajo, tanto abajo como arriba. Casi parece un principio hermético, ¿no?, ocultista, ¿no? Pero es cierto que es que la corrupción que tenemos nos la merecemos porque somos corruptos. Y además el incentivo, José, Pedro, que te paso enseguida la palabra, es seguir siendo corrupto si alguien se mete dentro del poder. Yo viví muy de cerca el proceso de Podemos cuando se creó ese partido que era, bueno, una especie de anticorrupción, ¿no? Que yo recuerdo las primeras intervenciones de Pablo Iglesias y sus acólitos, ¿no?, diciendo las verdades del barquero. Y es verdad, decían la verdad hasta el momento en el que llegaron a las instituciones. Y de hecho, la gente honrada y honesta, que también la había en aquellos primeros años, salió corriendo del partido en cuanto vio lo que empezaban a hacer todos aquellos que criticaban la corrupción, y cuando descubrieron que, bueno, que dentro del Congreso se está muy bien, se cobra mucho, los cubatas son baratos. Y esto, bueno, tan solo es la anécdota, ¿no? Lo importante es lo que está detrás, los contratos, el dar, pues bueno, ayuditas a dedo a mis clientelas, en fin, todo esto que ya conocemos todos. ¿Estás muteado, Pedro? El índice de percepción de la corrupción que hemos puesto, tienes ahí una gráfica en la que se muestra que España tiene
60 puntos sobre 100, o sea, cuanto más puntos se tienes, más corrupto eres, ocupando el puesto 36 de 180 países, pero ya no es solo el número del ranking que ocupan, ¿no? Sino que hay países que están por encima de España, que son nada menos que Seychelles, Barbados, Bután, Emiratos Árabes, Taiwán, Chile, Cabo Verde, Letonia, Lituania, o sea, imagínate, o sea, no es que esté por delante Dinamarca, que es el primero de los países que tienen más limpieza y menos corrupción, ¿no? Con 90 puntos. Vamos a poner el mapa, yo creo, Curiosamente, pero viendo el mapa se puede entender bien, ¿no? En qué puesto estamos, ¿no? Sí. Además, curiosamente, y esto sí lo decía mucho Trevijano, los primeros países que tienen menos que son los que tienen menos corrupción son curiosamente protestantes. O desde luego católicos no son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Holanda, Alemania. Esos son los primeros países. Por decir uno católico por antonomasia, que es Islandia, ya está por debajo de los 10 primeros. También puede ser que hayamos hecho algo mal los católicos de algún modo. José, que ha vivido en Centro Europa más que los demás, seguramente nos puede decir algo al respecto. Pero sin duda hay una no, este es un índice que se llama de percepción y que además tiene una connotación pues acerca de cómo se mide a través de diferentes cruces de datos. Mínimo dice que se utilizan 3 fuentes de datos, utilizan también, claro, datos del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Ya sabemos quién maneja eso también, ¿no? Pero bueno, miden el soborno, la malversación de fondos públicos, los funcionarios que utilizan cargos para obtener el lucro personal, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción, excesiva burocracia en el sector público, nepotismo, la falta de legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de las finanzas personales, la protección legal de los denunciantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, además de que ocupamos un puesto bastante abajo de la lista, son 180 países, tenemos una puntuación muy alta, que es 60 puntos sobre 100. Pero eso es una broma comparado con lo que en realidad ocurre en España, porque evidentemente aflora y esa forma que tienen de medirlo pues es muy superficial en contraste con lo que realmente ocurre concretamente en España, donde la corrupción es total, es absolutamente total. Entonces, bueno, el problema es que España tiene unos resortes, han ido aniquilando los resortes en estos últimos 45 años, poco a poco, y lo que yo veo con un contraste, una diferencia sobre las etapas anteriores es que una vez que acaben con todo, ¿de qué forma vamos a poder empezar a recuperar? Es decir, cuando en el estado en el que se encuentra ahora mismo el secesionismo, por decirlo, por ir a un tema en concreto, ¿cuánto tiempo, José, a tu juicio crees, si esto se ha ido cocinando a fuego lento durante 40 años, por esta misma vía, cuánto tiempo se podría tardar en revertir la situación para llevarla al punto de inicio? Por esta misma vía que se ha ido macerando durante 40 años. ¿Otros 40 años? Es decir, con este mismo sistema de estado de partidos, revertiendo con leyes y poco a poco lo que se ha ido cocinando durante 40 años. O sea, es que es una cosa... Y luego, aparte, en este sentido, Pedro, la hegemonía cultural que han ganado los independentistas, en el caso concreto del País Vasco, por ejemplo, tú no puedes salir en algunas zonas con una bandera de España. O sea, ya no te estoy hablando, yo que sé con qué símbolo, ¿no? Simplemente una bandera de España en la parte vieja. De hecho, en San Sebastián, hace unos días, cuando se jugaba el partido de la final de la Eurocopa, había una chavala con una bandera de España y fueron unos borrocas detrás de ella, se la arrancaron y hubo un altercado en plena plaza de la Constitución, en pleno centro de San Sebastián, simplemente por llevar la bandera de España. Por lo tanto, revertir eso es complicado, ¿no? Lo siguiente. Sí, bueno, yo para terminar esta segunda intervención, Carl Schmitt dice en La dictadura de los valores, ya una vez que se llega a este punto, esto solo lo soluciona una sublevación o una guerra, porque ¿cómo se revierte la situación en la que estamos? Además, lo dice también Dalmacio Negro de otra forma, que Europa entera está en un estado de preguerra civil,
prerrevolucionario, mejor dicho, no de preguerra, de prerrevolucionario. Es decir, es tal el avance que han tenido las ideologías tan nefastas que han destruido las naciones, que a ver cómo revertimos eso por la vía política, cuando estás impedido directamente a esgrimir un argumento contrario. Hace poco, en un canal de YouTube, un catedrático de La Laguna simplemente defendió una tesis de que el cambio climático no tiene por qué ser, no es de modo alguno el hombre el único responsable, ni siquiera dijo que no fuera responsable, sino que hay muchas variables, muchos elementos que inciden en él. Bueno, han amenazado hasta su familia. La universidad se ha desligado, ha salido corriendo a poner un comunicado para decir que eso es una opinión de él, que nada tiene que ver con la universidad. O sea, es un pánico absoluto a ir contra el discurso oficial. Y en este sentido ya me gustaría hacer un programa ya para la siguiente jornada semanal, que es precisamente lo que se está ventilando en Estados Unidos. Kamala Harris, la porquería de Kamala Harris y Donald Trump. José. Bueno, yo creo que ha tocado temas muy, muy interesantes, Pedro. Me gustaría comentarlos. Primero, el índice de transparencia internacional, el que conocemos, el índice de la corrupción, es importante mirarlo siempre, como ha hecho él, en términos relativos y no en términos absolutos. No importa tanto la posición exacta, sino si has bajado o has subido y demás, porque es cierto que hay algunos números en ese índice que a mí me chocan, es decir, que tengan a los suizos los sextos cuando es un país que la propia naturaleza del país es vivir de la miseria del resto del planeta, acumulándola en sus cajas bancarias, ¿no? Esa miseria. O que tienen a los alemanes que han industrializado la corrupción, ¿no? Como por ejemplo el mayor caso de corrupción bancaria de 200.000 millones de euros, 20% del PIB de España, canalizando dinero ruso sucio a través de la filial del Deutsche Bank en Estonia y luego pasándolo por Finlandia y Suecia. Estoy hablando del 2018, 19, 20, 21, no estoy hablando de los años 70. O tener a Bélgica en el puesto 16 o Emiratos Árabes Unidos en el puesto 26 delante de España. Eso nos demuestra también que, bueno, que todo esto también está influido. Esto está centrado en Berlín y no estoy quitándole valor a lo que ha dicho Pedro, todo lo contrario. O sea, estoy de acuerdo con Pedro que al final lo que importa es que estábamos donde estábamos y ahora estamos el doble de espacio más abajo de donde estábamos hace unos años. Entonces eso ya te lo cuenta todo con luminarias que se atreven a poner países delante que vamos, que es una broma que estén por encima de España en limpieza. Pero yo os quiero llamar la atención sobre otro índice que tiene Transparencia Internacional, que es el índice en el cual se mide, le preguntan a los empresarios de un país si tú crees que los empresarios de otros países han pagado un soborno. Y en eso han tenido que quitar, y aquí es lo único en lo que me separo de lo que decía Pedro, ¿sabéis quién salía primero hasta que empezaron a hacer trampa y lo hicieron en bloques? Todos los países protestantes. Es decir, los países protestantes son muy limpios en casa, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, pero cada vez que se iban a la esfera internacional, saca de dinero. Esto es muy conocido, lo viví, no diré en primera persona, pero sí, cuando yo trabajaba para una gran multinacional a mediados de los años 90, que dirigía su oficina en Bruselas, pues hubo una situación en la cual en una contrata pública se presentaba una gran empresa sueca. Y a mí me dieron una orden de Madrid diciendo nos retiramos. Y digo, hombre, pero ¿cómo nos vamos a retirar si somos mejores, tenemos más criterio técnico, tenemos más trayectoria, más referencias? O sea, nos los tenemos que cargar a los suecos. Y me decían, no, porque el saco que van a poner encima de la mesa tal. Y yo a partir de ahí empecé a investigar y me di cuenta de que había estos dos. Uno, lo que la gente percibe que es la corrupción con muchos índices, como muchos subíndices, como ha comentado, o subindicadores, mejor dicho, como ha comentado Pedro, y otro que es el se han pagado o no se han pagado sobornos. Los países protestantes tienen esa maldita tendencia de ser muy limpios en casa, pero en cuando cierran la cortina y se van al subsuelo, Dios sabe lo que pasa allí en los países protestantes, y cuando se van al extranjero dejan de ser limpios para convertirse en los tíos más cabrones del mundo. Es decir, no es tema menor que un autobús que habían dejado aparcado en Barcelona, los borrachos que lo secuestran y lo estrellan contra dos coches de policía a las 4 de la mañana son suecos.
Los ingleses son capaces de cualquier barbaridad, los italianos, los españoles, pero solo un sueco puede secuestrar un transporte público y estrellarlo, ¿no?, en una plaza en Barcelona en una noche, ¿no? Pero bueno, no quería, simplemente quería hacer pequeñas puntualizaciones para darle la razón a Pedro en lo que había comentado. Otro tema que habéis tocado que para mí es muy importante. ¿Se puede revertir esto por la vía política? Pedro me lo ha preguntado, me ha lanzado el dardo y se lo tengo que devolver. No. Mi modesta opinión es que no se puede. La única manera es la que yo siempre la traigo del objetivismo, la escuché mucho a la filósofa rusa Ayn Rand, es la cuestión del poder de compra. Vamos a reformularlo, la insumisión financiera. La única manera de que se pudiera derribar a este régimen es que hubiera 400.000 españoles que a pito no pagaran el IVA en un trimestre, a pito no compraran en tal supermercado que tiene productos de no sé quién, a pito no se personara en no sé qué procedimiento público demás. Salvo que hubiera eso que Antonio García Trevijano llamaba ese tercio laocrático organizado, ¿no?, de por lo menos 300, 400.000, 500.000 personas. No hace falta un tercio de la población. Con que fuera 500.000 de personas, 300, 400.000 personas sobraría. Esa sería la única manera de verdad agitar el régimen y que el régimen, vamos, en ese momento nos intentarían, si alguno estuviéramos liderando esto, dando la cara por esto, nos meterían en la cárcel a todos, en el acto. Nos meterían en la cárcel a todos en el acto, además. Entonces, comentabas tú antes, Xavi, claro, ¿qué le pasa al partido emergente? Pues el partido emergente al final va a lo que va, intenta montar coaliciones, intenta aliarse, intenta tener significación. Bueno, pues es lo normal, ¿no? Pero bueno, lo quiero dejar aquí por no abundar mucho más, pero yo creo, no sé si utilizar la palabra revolución, la podemos utilizar entre comillas, y Pedro seguro que me hace precisiones, porque esto lo tiene bien estudiado, ¿no? Pero salvo que hubiera un proceso revolucionario, que no tiene que ser necesariamente que haya tiros ni muertos ni ninguna barbaridad de esto, sino millones de personas en la calle, que no va a pasar, porque va a haber partido del Real Madrid o Juegos Olímpicos y la gente se va a ir a casa. Y la única manera que a mí se me ocurre que pudiera funcionar es utilizar el poder de compra, como decía Ayn Rand, o yo lo puedo llamar insumisión financiera, que es dirigir tu gasto en determinadas direcciones o sacarlo de determinadas direcciones. En ese momento temblaría el sistema, pero para que eso pase tiene que haber 300.000 españoles que no estén hablando de yo, me, mí, conmigo todo el rato, y que ellos sepan más y que ellos sean seleccionadores de la selección de fútbol, ¿no? Necesitamos gente, pues eso, que sepa sacrificarse, que quiera pelear por una cosa así. Pero bueno, ahí os dejo estas reflexiones, a ver qué os parece. Pues José, creo que ardua tarea y tarea difícil encontrar a esa gente, porque el español es muy de ser un comodón, ¿no? De quedarse en casa viendo la tele y esperando, pues como hemos dicho antes, ¿no?, a que venga un caudillo que le solucione los problemas. En fin, yo quizás me voy más pesimista de lo que había llegado a este programa. Nos quedan pues como 5 minutitos, si queréis, para cerrarlo, así que Pedro, ya quizás a modo de conclusión casi, te vuelvo a lanzar la pelota para que empecemos ya a cerrar esta cuestión del tema de la corrupción, que siempre que hablamos de estos temas, pues uno acaba yéndose a casa más desmotivado de lo que ya venía el programa. Bueno, en cuanto a la insumisión fiscal, eso ya lo propuso Sieyès a finales del siglo XVIII, y también más recientemente Thoreau, que tiene el famoso libro de la desobediencia civil, que de hecho él fue encarcelado por negarse a pagar impuestos. Es decir, eso ya ha sido promovido o ha sido propuesto por algunos personajes históricos, como los que acabo de citar, y desde luego es una forma de luchar contra lo que se denomina hoy los estados totalitarios liberales. Nunca en la historia ha habido una carga impositiva y un robo tan grande a los ciudadanos como en la actualidad, jamás en la historia. Curiosamente, para todos aquellos adoradores del Estado y enemigos de lo que llaman ellos neoliberalismo, hoy nunca ha tenido como jamás en la historia el Estado tanto poder. El Estado arrasa con todo, hoy como nunca en la historia. Y la prueba es no solo la expoliación y la esquilmación de los ciudadanos a través de impuestos, sino el resultado de la justicia y el resultado de su corrupción, que es ninguno. En este sentido, sin perjuicio de que yo también conozco de algún modo el mundo protestante, por cuestiones personales,
Está claro que los españoles somos más de robar para hacer una cuestión frívola, de robar en un supermercado o robar, hacer el tonto llevándonos un litro más de gasolina, y en aquellas latitudes eso sería una blasfemia, pero por otro lado pues se manipulan las consolas de las emisiones de los diésel o de los coches y te contaminan o te desfalcan miles de millones, y encima a ti te echan la culpa de que contaminas más que ellos. Eso lo sabemos. La cuestión, a mi juicio, que nos distingue es que de algún modo, y como estamos viendo en Estados Unidos, hay una lucha en la calle, hay una lucha social, hay sociedad civil, hay una pugna política. En algunos sitios existe cuando menos el parlamentarismo, y en otros el presidencialismo, que es en el americano, y esa pugna y esa capacidad y ese resorte que tiene la sociedad de dar vuelcos totalmente impensables en la Europa continental, de algún modo eso se ve en el mundo anglosajón, es la realidad, sin perjuicio de todas las cosas que pensamos que no nos gustan de esa cultura o de esa forma de entender el mundo, pero yo creo que estamos de acuerdo en esa cuestión, que es precisamente la capacidad que han tenido de liberarse de lo que es las oligarquías de partidos, las facciones, que aún así, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, habéis visto el rodillo demócrata, cómo ha impuesto saltándose las primarias a Kamala Harris, y cómo de algún modo quieren imponer no solo un candidato, sino una ideología ya a marchas forzadas, pero que hay un resorte y hay una pulsión en la sociedad civil, en la ciudadanía, que no existen, que yo no veo en la Europa continental en esos términos. Por eso, de algún modo, creo que esa es la diferencia, sin perjuicio de que la corrupción puede estar en todos lados, los resortes para combatirla no. José, ya a modo de conclusión, última intervención. No, yo creo que Pedro, en un programa él me hacía la apreciación, y tiene razón, de que en estos países centroeuropeos y nórdicos no están mejor que nosotros, no tienen los resortes, pero es cierto que sí que hay una élite un pelín más despierta que la élite española. Dejadme que os ponga un pequeño caso, es una pequeña experiencia personal. En marzo del año 2023 y en mayo del año 2023 yo le revelo a 45 países europeos, fijaros que no digo 27 de la Unión Europea, digo 45, un caso de corrupción en la certificación de un producto industrial. Lo presento a esos gobiernos en presentaciones, en videollamadas, con representantes de cada uno de los ministerios. A continuación, como vi que nadie se mueve, presento eso que llaman un paper, una publicación, en un congreso mundial, diciendo: señores, mire lo que me he encontrado, no puedo dar nombres, pero esto es muy gordo. Nadie llama. El único país que me ha metido en un tribunal y que me llamaron inmediatamente a un tribunal para decir ¿esto qué es?, fueron los alemanes. Y mirad que no son gente que a mí me caiga simpática, para nada. Pero los alemanes, un tribunal me dijo: ven inmediatamente aquí y tienes que declarar porque tienes que declarar. Y me sientan y me hacen declarar, y de hecho ya he ido 2 veces a hacer unas declaraciones muy, muy complicadas, muy técnicas, en presencia de mucha gente, donde he tenido que presentar, hasta que no me han asegurado que yo no caía en temas de responsabilidad legal o demás, pues no he empezado a cantar por soleares. He pasado por abogados para estar seguro de que podía hablar, y al final me he puesto a hablar. Pero fijaros qué falta de resortes hay, que se desvela un caso de corrupción, se presenta a 45 países, y después de 1 año y pico uno empieza a actuar, pero muy tímidamente, que han sido los alemanes vía un tribunal. Eso en España no lo tenemos, y al final, por volver al tema, perdonad por este pequeño paréntesis personal, al final, si el descalabro social y económico que hay en España no es bastante para que las conciencias se agiten, finalmente vamos a tener que tocar fondo. Y vamos a tener que tocar fondo, yo no sé ni el día ni la hora en el que esto va a ocurrir, y cuando toquemos fondo, a partir de ahí, pues habrá la posibilidad de salir de aquí. La vía política en España yo la veo muerta, porque la gente sigue votando, la gente sigue tranquilamente esperando a esa figura angelical que aparece en algún sitio, y ese sí es el tío cojonudo y fenomenal que lo va a arreglar todo. Y en eso es en lo que estamos, con lo cual tendremos que pegarnos el batacazo, tocar fondo, y a partir de ahí pues santiguarnos de que haya por lo menos 500.000 de españoles que den el manotazo en la mesa y digan: vámonos por aquí, y en ese momento nos vayamos por algún lado.
Perdonad, no sé si sois muy pesimista, Xavi, que me has dicho que me estaba pasando, pero ahí os lo dejo como una reflexión final. Muchas gracias. Bueno, la realidad es la que es, ¿no? Le gusta a quien le guste o sea lo mala que sea, ¿no? Al final no hemos venido a este programa para decir cosas bonitas, ¿no? Simplemente para contar la verdad. Pedro, no nos queda mucho tiempo, así que si quieres una última intervención ya a modo de cierre. Pues nada, simplemente despedirnos. Yo creo que hemos hecho un pequeño, vamos a decir, análisis superficial, que podríamos ir entrando en casos concretos uno a uno, desmenuzando pues toda la corrupción sistémica de los grandes fenómenos que han destruido esta nación. Pero bueno, de momento simplemente me quedaría con eso, con la corrupción moral en la que está instalada la sociedad española, un sistema que es imposible que a través de él se puedan revertir las situaciones totalmente siniestras en las que estamos, y que bueno, pues que somos un país de insolventes donde llenamos 4 veces el Bernabéu para ver una tía que canta en autotune perreando. Eso es España. Pues una descripción fantástica, probablemente, para entender lo que ocurre en nuestro país. En fin, lo dejamos aquí, como siempre, dándole gracias en primer lugar a nuestro técnico César Bobadilla. Le damos gracias también a Pedro Gallego, que ha estado una semana más con nosotros. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. José Papi, gracias por estar con nosotros un día más. Un abrazo. José Papi, con el que estaremos también mañana en Geopoder Actualidad, en nuestro programa de actualidad internacional, que como siempre ofreceremos en abierto en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de iVoox. También te recordamos que el viernes tenemos el programa para suscriptores, como siempre, el que realizamos cada viernes con criterios mucho más profundos y elaborados que nos trae José para las personas que hacen posible que este canal funcione pues durante todo el año. Y si todavía no eres suscriptor, te invito a que lo seas, porque tenemos una súper oferta de verano y por 20 euros puedes estar todo un año con nosotros. Así que te invitamos a formar parte de nuestra familia entrando en geopoder.net. Con esto cerramos el programa. Te deseamos una feliz semana, lo que resta de semana. En algunas comunidades autónomas, por cierto, mañana día de Santiago y día festivo, por ejemplo en el País Vasco, donde yo estoy, o en Galicia. Los que tengáis fiesta, feliz puente, y los que no, pues ánimo, que ya queda muy poquito para que llegue el fin de semana. Un abrazo y hasta mañana. Un abrazo.